Bendiciones, hermanos y amigos, una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hacer un paréntesis a la serie que veníamos compartiendo sobre el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, para hablar para compartir un estudio acerca de los testigos de Jehová, acerca de la secta de los testigos de Jehová. Y para eso vamos a leer un versículo y luego hablaremos un poco acerca de esta secta, acerca de este movimiento, qué es lo que predican, cómo se comportan, qué es lo que creen, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No os añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Entonces, podemos ver que cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, les prometió introducirlo en la tierra que les había prometido a sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, les advirtió que tenían que poner por obra todos los mandamientos y preceptos que le había dado, los cuales cumplirían perpetuamente sin añadir ni quitar nada de lo que allí estaba escrito. Hermanos, si hay alguien que ha violado este mandato, son los testigos de Jehová. Y esto se ve reflejado en su traducción personal de la Biblia, llamada la traducción del Nuevo Mundo, la cual ha sido manipulada para ejecutarse a las creencias de dicho grupo sectario. Hermanos, los testigos de Jehová son una secta de origen estadounidense creada por el señor Charles T. Russell, quien, desviándose de la verdad, dio origen a este grupo sectario. Y hoy es una secta que afirma tener la única verdad. Pero veamos a la luz de la palabra de Dios los errores doctrinales que tienen este grupo sectario. El origen de esta secta se encuentra en las ideas de Charles T. Russell, quien nació en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos. Este hombre fue criado en la iglesia presbiteriana, después fue miembro de la iglesia congregacional y más tarde de la iglesia adventista, pero abandonándola poco tiempo más tarde para iniciar en 1870 una clase de Biblia sin nada de preparación bíblica, y con el tiempo sus estudiantes lo convirtieron en un pastor. Posteriormente, en 1879 fundó la revista Atalaya de Sion, y en 1884 fundó la Sociedad de la Biblia y Tratados de la Torre del Vigía. Luego, en 1886, publicó el primer volumen de una serie de 7 libros titulados La Aurora del Milenio. Después, en 1914, llamó a su organización la Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. Se casó en 1879, pero se divorció en 1913, después que su esposa lo demandó en tribunales por malos tratos y acusarlos de adulterio. Además, estuvo envuelto en un escándalo financiero debido a que inducía a sus miembros moribundos a dejarle el derecho de sus propiedades. Miren nada más, hermano. A su muerte en 1916, Joseph Franklin Radford se convierte en el segundo presidente de la Sociedad de la Atalaya y adopta el nombre de los Testigos de Jehová.
En 1942, Radford muere y Nathan Connor se convierte en su sucesor y bueno, ahí los testigos de Jehová comienzan a creer. Vamos a ver algunas de sus fuentes de autoridades de los testigos de Jehová. Para nosotros los cristianos, solo existe una fuente de autoridad. Y esta es la Biblia. Pero los testigos de Jehová usan una Biblia que intencionalmente han alterado para que se ajusten a sus propias enseñanzas. Al respecto de esto, un escritor llamado J. Cabral, en su libro Religiones y Sectas y Herejía, dice de esta manera: los testigos de Jehová son maestros en el malabarismo exegético. Usan la Biblia para atraer a los incautos y tienen su Biblia particular, de traducción adaptada a sus conceptos, en la cual tuercen la palabra de Dios. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que felizmente no tiene el nombre de Biblia, está arreglada para las doctrinas que predican los testigos de Jehová. Aparte de esto, tienen otras revistas llamadas El Atalaya y El Despertar, que ellos la posicionan en una situación tal que dan a entender que sin ellas es imposible interpretar las escrituras. Escuchen nomás, hermano. Por lo que terminan siendo fuentes de autoridad para ellos. Ahora, veamos en qué consiste cada una de ellas. En 1961, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía publicó su propia traducción de la Biblia, la cual llamó Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En su libro de estudio de las sectas, Josh McDowell y Don Stewart presentan la afirmación de los testigos de Jehová respecto a su particular traducción de la Biblia y que aparece en el prólogo del Nuevo Testamento publicado en 1950. Dice así: la honestidad nos obliga a insistir en que, aunque cada una de ellas, las otras traducciones, tienen sus puntos dignos de mérito, todas han caído víctimas del poder del tradicionalismo humano en diversos grados. Para ello, las demás traducciones de la Biblia que existen no son fieles. En las traducciones de los idiomas originales, por lo que dicen presentar su propia traducción como la más acertada. Pero la verdad es que al comparar algunos versículos podemos ver cómo los han tergiversado de su significado original, especialmente aquellos que tienen que ver con la personalidad y deidad de Jesús y el Espíritu Santo. En su palabra, Dios advirtió el terrible pecado de alterar intencionalmente la palabra de Dios, ya sea quitando o añadiendo a su contenido. Volvemos a recordar Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Además, el libro de Apocalipsis advierte de las consecuencias para aquellos que se atreven a alterar el contenido de su profecía. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora veamos las revistas de esta secta, El Atalaya y El Despertar. El Atalaya o Despertar
son revistas donde los testigos de Jehová dan a conocer sus puntos de vista teológicos. Y según ellos, estas revistas son necesarias para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová dicen que sin ella es imposible que una persona comprenda las verdades bíblicas. En cuanto a esto, nosotros podemos decir que toda persona convertida a Cristo y que permite que el Espíritu Santo sea su maestro, puede llegar a entender la palabra de Dios sin la necesidad de estas ayudas que tienden a ponerse por encima del discernimiento espiritual que el Espíritu Santo nos provee. Como lo dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aparte de esto, el apóstol Santiago nos dice que no debemos tener un espíritu altivo, sino humilde, para creer a la palabra y permitir que ésta haga su obra en nosotros. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios se entiende a través del discernimiento espiritual y no solo por medio de métodos meramente intelectuales. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos que por otro lado, sabemos que hay ciertas literaturas y obras humanas que pueden ayudarnos a entender la palabra de Dios. Sin embargo, estas no se presentan de manera presuntuosa como la única forma de entenderlas, haciendo a un lado la ayuda del Espíritu Santo en este trabajo. Y así, sin abandonar el estudio de la Biblia, con el apoyo de la oración y el discernimiento que el Espíritu Santo puede dar al creyente, nosotros sabemos que hay libros, hay diccionarios, hay comentarios y otras obras literarias que en determinado momento pueden auxiliarnos a comprender y profundizar aún más el entendimiento de las Escrituras. Pero es importante que estas ayudas estén en armonía con la doctrina bíblica y no olvidar que solo son ayudas complementarias, que es bueno consultar, pero siempre el respaldo del Espíritu Santo como principal maestro y oraciones que pidan a Dios el correcto entendimiento y que a través de ella esta secta afirma tener la autoridad para declarar afirmaciones a modo de profecías seguras en las que sus lectores pueden confiar. Es increíble esto. Según su afirmación dada en la revista Atalaya el 1 de abril de 1972, toda Atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien despierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia y diga a los que están abajo, y para quienes ella hace la labor de vigía que se acerca. Si es un peligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza. Ellos también afirman que estas publicaciones son literatura de apoyo para entender la Biblia y que sin ella es imposible hacerlo. Aun cuando la Biblia es un libro organizacional y pertenece a la congregación cristiana como una organización, no es para los individuos. Sin importar con cuánta sinceridad ellos puedan creer que pueden interpretar la Biblia. El problema del Atalaya y el Despertar es que aseguran que solo a través de ellas se da la verdadera interpretación y sin ella es imposible entender la Biblia, por lo cual eso es falso. Otra de sus enseñanzas heréticas es que, como toda secta, los testigos de Jehová han torcido importantes doctrinas bíblicas.
especialmente doctrinas que tienen que ver con la deidad de Jesucristo, la deidad y personalidad del Espíritu Santo, la enseñanza del infierno, el tema de la salvación, y afirman no creer en la Trinidad divina. Vamos a ver en qué consisten sus falsas doctrinas y cómo podemos contradecirlas por medio de la palabra de Dios. Veamos algunas de sus enseñanzas acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre sus peores interpretaciones tenemos las enseñanzas torcidas en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesús. Nosotros los cristianos creemos en la unión hipostática de Cristo, la cual afirma que Jesús posee dos naturalezas diferentes en unidad y en una sola sustancia. Y en este sentido Jesús es Dios y hombre perfecto al mismo tiempo. Terriblemente esta secta ha tergiversado intencionalmente Juan capítulo 1 versículo 1, donde se nos afirma que Jesús, quien es el Verbo, es Dios. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, dice la traducción del Nuevo Mundo. Vemos cómo terminan afirmando que la palabra, es decir, el Verbo, era un Dios con D minúscula, porque no quieren elevar a la persona de Jesús a Dios. Pero a lo largo del tiempo y en muchas de sus publicaciones han afirmado cosas contrarias a lo que la Biblia enseña respecto a Jesús. Vamos a ver qué dicen. Ellos utilizan versículos para demostrar su falsa afirmación. Veamos las más comunes y la correcta interpretación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El principio de la creación de Dios dice esto. Ellos afirman que este versículo es una demostración que Jesús fue el primer ser creado. A esto decimos nosotros, el principio de la creación no hace referencia a que es el primer ser creado. No, sino que Él es el que dio principio a toda la creación. Ellos también utilizan el siguiente versículo para decir que Jesús es el primogénito, es decir, el primer ser creado por Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A esto respondemos que la palabra primogénito tiene dos usos en el contexto bíblico. La primera es que en ocasiones hace referencia al primer hijo nacido. Mateo 1, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos en este caso la palabra primogénito significa que Jesús fue el primer hijo de María, antes de concebir otros hijos que fueron los hermanos de Jesús, tal y como las escrituras lo enseñan. La otra es que también se usa en el sentido del hijo, no necesariamente el primero en haber nacido, sobre el cual recae el patriarcado o la supremacía de la familia. Tenemos un ejemplo de los hijos de José en Génesis 48, versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Aquí José se esperaba que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de su hermano mayor, pero la puso sobre el menor, porque sobre él recaerían las bendiciones del patriarcado dadas a Abraham. Así vemos otros ejemplos sobre los cuales recayeron las promesas de Abraham y no eran los primogénitos. Por ejemplo, Jacob, quien era menor que su hermano Esaú, y José, quien fue menor que sus 10 hermanos. Entonces, en este sentido, cuando Colosenses 1:15 dice que Jesús es el primogénito
de toda la creación, no está afirmando que Jesús es el primer ser creado, sino que sobre él recae la supremacía y autoridad de toda la creación. De allí que la Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo traduce de la siguiente manera: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. De igual forma, si continuamos leyendo, vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, es decir, Dios mismo. Y sobre él está la supremacía de toda la creación, que es producto de su propia obra. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces este pasaje nos recuerda a Génesis 1:1, donde se nos afirma que Dios creó los cielos y la tierra. Como dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que en este sentido el verbo, es decir, el logo, la palabra, es Jesús, y Jesús estaba desde el principio. Y Jesús estaba desde el principio con el Padre, y Jesús era Dios. Por tanto, todas las cosas fueron creadas por Jesús. De esta forma, desmentimos la terrible mentira que Jesús fue el primer ser creado, un Dios, como lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Hasta aquí, hermano, esta primera parte acerca de la secta de los testigos de Jehová. En otro video seguiremos la segunda parte y daremos por terminado este estudio acerca de una de las sectas más grandes en todo el mundo. Dios les bendiga y sea de mucha bendición. Hasta la próxima.